En la marcha de la pandemia, el confinamiento dispuesto por el gobierno nacional. Estamos en contacto con Guillermo Docena, que es investigador del CONICET y además que integra el comité de expertos que asesora justamente al gobierno bonaerense. Guillermo, ¿qué tal? Buen día, buenas tardes. José Picón y Roberto Pascual te saludan. ¿Cómo estás? Hola José y Roberto, muchas gracias por el contacto, todo bien. Bueno. Guillermo, la primera pregunta que te queríamos hacer es, ¿se imponía esta decisión del gobierno nacional? Y la segunda, ¿alcanzan estos 9 días? Para contestarte la primera, sí, y hasta te diría, puede llegar a ser demasiado tarde. Se debió haberse tomado antes cuando había un margen como para tratar de solucionar la situación sanitaria y no tener la enorme circulación viral que tenemos hoy, lo cual a mí me preocupa mucho porque vamos a ir viendo con el transcurso de la semana si esto se debe a las nuevas variantes que han ingresado al país, que ya están con circulación comunitaria, o no. Lo mismo pasó con Manaos, que ingresó en febrero y en 2 o 3 semanas ya estaba en todo el país y generó el primer salto de casos. Recordemos que comienzo de marzo estábamos en 3.000, 4.000 casos y enseguida saltó después de Semana Santa a más de 20.000. Así que bueno, y eso probablemente mucho tuvo que ver la variante Manaos. Ahora yo no sé si este gran salto tiene que ver con la variante de la India, lo cual es sumamente preocupante. Y bueno, por eso yo en varios medios manifesté lo que para mí debió haberse hecho antes, que era aumentar y profundizar las restricciones. Probablemente hubiéramos evitado todo esto o tal vez no, pero yo creo que bueno, vamos a tener que ver en estos 9 días qué es lo que ocurre. Probablemente se vea un efecto, porque antes vimos un efecto simplemente restringiendo lo que era la nocturnidad. Con eso solo alcanzó para frenar la curva, pero bueno, el virus contagia de día y contagia de noche. Y si seguimos viendo todo el hacinamiento de gente que hay durante el día, más los fines de semana, está todo el mundo en los lugares abiertos, bueno, esto era predecible. Claro. Ustedes le venían planteando, muchos de los expertos que asesoran a Axel Kicillof venían planteando esto, yo me consta, incluso funcionarios del gobierno de la provincia, Goyán, Kreplak, el propio Kicillof, también eran partidarios de, en el anterior DNU del presidente, ir hacia una medida un poco más estricta. ¿A eso te referís básicamente cuando vos decís que por ahí llega tarde esto? Sí, exactamente. Lo que pasa es que no solo la medida es importante, que eso es fundamental, sí, sino que hay otros 2 factores que para mí son críticos. Uno es que con la medida sola no alcanza, hay que controlar. Claro. Si vos imponés una medida y después la gente hace lo que se le ocurre, no sirve para nada y estamos siempre a medias aguas y no salimos nunca de esta. Eso digamos por un lado, y por otro lado tienen que establecerse las medidas con acuerdos políticos, porque el caso nuestro de AMBA con Cava, si uno hace una cosa y el otro hace otra, en ninguno de los dos va a funcionar, ni el que toma la medida de restricción ni el que no la cumple. Entonces yo creo que esto es lo que debió haberse hecho después de Semana Santa, donde ya se sabía que el desastre que fue, o la fiesta que fue de Semana Santa, iba a terminar en lo que terminó. Había que haber llegado a un acuerdo, que todos tomen las mismas medidas y probablemente esto se hubiera evitado. Pero bueno, es la experiencia que te demuestra, no sé si qué es lo que hay que hacer, pero al menos te demuestra qué es lo que no hay que hacer. Por eso ahora están todos de acuerdo, porque bueno, ocurrió lo que se decía que iba a ocurrir. Ahora, Guillermo, ¿sí? ¿Cómo crees que va a tomar la gente, digo, producto de esto que uno habla del hartazgo social por el confinamiento, sí, y el encierro? ¿Cómo crees que va a tomar la gente esta decisión del gobierno? Mira, yo te hablo siempre desde un punto de vista inmunológico y sanitario. Sí. Yo entiendo todas las complicaciones en la economía, inclusive en la economía familiar, en lo que respecta a la educación. Todos somos conscientes y sabemos que eso es parte de una vida normal, pero ahora no estamos en una situación normal y lo que ahora está en juego es la salud de la gente. Vos la economía la podés reactivar, la escolaridad vos la podés reactivar, la podés revertir, tenés margen para tomar otro tipo de medidas, que es lo que tienen que hacer
los políticos. Ahora la salud no. En la salud no tenés una segunda chance. Al que le toca una enfermedad o un contagio y la pasa mal, o inclusive la pasa muy mal, ahí no tenés vuelta atrás. Entonces nosotros, desde el punto de vista sanitario, que para eso es que nos convocan, damos nuestra opinión, pero somos conscientes de todas las complicaciones que trae. Ahora yo te digo, personalmente, por la enorme cantidad de consultas y comentarios que recibo de la gente estaba esperando esto. La gente se da cuenta, la gente ha tomado conciencia. Y eso es algo que yo he hecho mucho hincapié. En la gente no hay que generar o inculcar miedo, hay que generar conciencia. Entonces la gente ahora está consciente que esto es una situación extremadamente grave. Y tal vez lo que le podemos decir nosotros desde un punto de vista más inmunológico o sanitario es que la situación puede ser más grave aún. Y de nuevo, no para meter miedo en la gente, sino para que tome conciencia. Esto de las nuevas variantes es un problema en todo el mundo. Fíjate que pasó en Brasil con Manaus y está pasando en India con la variante de India. Y esas dos las tenemos en nuestro país. Perdóname, la variante de la India tiene gran impacto, porque yo sabía de la variante Manaus que sí circula mucho, pero la variante de la India también está circulando mucho. Acá en Argentina no lo sabemos. Sí. Acá no todavía no lo sabemos, pero si uno ve lo que pasó con la variante de Manaus, si no hacemos algo así, de restringir la interacción entre las personas, basta con mirar lo que pasa en India. En India es un desastre de todo tipo, sanitario, social, y están con 300.000 casos por día y 4.000 muertes. Y es por la variante de la India que tiene mayor poder de transmisión. Es lo que te decía, acá Manaus entra en febrero, y yo me acuerdo que yo mismo lo decía, por suerte no hay transmisión comunitaria, solo la traen los que viajan. Eso me duró 2 semanas. A las 2 semanas, inclusive acá en La Plata, ya vimos que el 75% del muestreo que se hizo en ese momento te daba que tenían la variante de Manaus. La tenés en Buenos Aires, la tenés en Rosario, la tenés en Córdoba. O sea, en muy poco tiempo se disemina de una forma increíble. Para llevar un poco de tranquilidad, aparentemente, o por lo que se ha informado, las vacunas, todas las vacunas son efectivas contra la variante, inclusive contra la variante de Manaus. Con respecto a la variante de la India y la británica también. Todavía no lo sabemos. La británica sí, la de la India no sabemos. Yo estuve viendo hoy, me mandaron un tuit que yo no lo creo, para mí no es cierto, que dice que la OMS asegura que todas las vacunas son efectivas contra todas las variantes. Ya por lo menos se demostró que AstraZeneca con la variante de Sudáfrica es como si no la vacunaras a la persona. Entonces no es tan así. Sputnik sí, ya se ha visto, no se ha publicado, pero el titular de la vacuna en Rusia salió a decir que han hecho ensayos que determinan que la variante de Manaus es controlada por la de Sputnik. Nosotros eso lo estamos estudiando, todavía no tenemos los resultados, pero todo parecería indicar que sí. Con la de la India realmente todavía no se sabe nada. ¿Y con Sinopharm? Con Sinopharm yo no he visto estudios. Nosotros hemos estudiado la respuesta inmune contra la variante original, la de Wuhan, la nativa. Sinopharm es menos eficaz que las otras vacunas, pero tiene un efecto, pero realmente con las nuevas variantes todavía no hemos llegado a estudiarlo, porque tampoco tenemos tantos casos de vacunados con Sinopharm. Guillermo, ¿qué característica tiene la otra variante que está ahí? Se menciona mucho que es la variante andina. ¿Ya está circulando en Argentina y qué características tiene esa? Sí, la variante andina se generó en Perú, pero bueno, hay que ver también, porque ahí se la catalogó, se la clasificó como una variante de riesgo, pero hay que tener en cuenta que en Perú hay 2 problemas. Uno es el problema sanitario, que nosotros lo vamos a alcanzar si no lo alcanzamos ya, y el otro problema de Perú es que hay mucha gente que no se vacuna. Es el principal país antivacuna de Latinoamérica. Entonces yo tomaría ese dato con cierta restricción. Acá en Argentina está la variante andina, pero me parece que no tiene la importancia que tiene en Perú, por ejemplo. Claro. Y tampoco sería tan virulento, tan dañina, digamos, como la Manaus, por ahí. No, es que
Mira, con la Manaos en realidad lo que estamos viendo es que fue muy, digamos, muy grave en Manaos porque no tenían ni para oxígeno, o sea, había una deficiencia sanitaria tremenda, la gente no la podían asistir y bueno, se morían por eso. Acá no ha pasado lo mismo y probablemente tenga mucho que ver la vacunación. O sea, una dosis ya ha generado, eso lo hemos visto, tenemos datos estadísticos, que una dosis, porque la mayor parte de la población está vacunada con una dosis, es el 18%, ya tiene un efecto protector. Eso por un lado, y por otro lado, los que se han infectado con Manaos en general no tienen una enfermedad grave, pero sí estamos viendo que hay muchos que están vacunados, inclusive con 2 dosis, y se contagian igual, pero tienen la gran mayoría formas leves. Eso te está diciendo que a diferencia de la cepa británica, la Manaos no produciría enfermedad severa acá y en condiciones de control sanitario. En Brasil hizo un desastre. Ahora, Guillermo, sí, dale Roberto, dale. Sí, yo te quería preguntar respecto a otro tema. Específicamente, se habló mucho del suero, del suero, tanto la autoinmune, el equino, como el sacado de personas. ¿No tuvo la efectividad o tiene efectividad en un punto o al principio de la enfermedad cuando recién se diagnostica y después ya pierde parte de la efectividad, o por qué no se genera el tratamiento? Exactamente, en este momento en el mundo es el único tratamiento que funciona, o sea, tratamiento en el sentido que lo aplicás sobre alguien que ya está infectado, ¿no? A diferencia de la vacuna, que lo que hace es prevenir la infección. La diferencia es que el plasma lo tenés que dar en la primera semana, antes del día 5, hay que darlo muy rápido, y el suero equino tenés un margen hasta 10 días. Y sobre todo la diferencia es que el suero equino tiene muy buenos parámetros de protección y de eficacia en enfermedad severa, a diferencia del plasma. Entonces son 2 herramientas que se complementan. Primero hay que dar, cuando vos tenés una forma leve que, digamos, uno puede intuir que va a pasar una forma moderada, mucho tiene que ver ahí la fiebre y la temperatura. Entonces vos tenés una ventana terapéutica en los primeros días donde hay que dar el plasma. Si te pasás de esos días, ya el plasma no tiene efecto, y ahí lo único que podría funcionar es el suero equino. Entonces, digamos, son 2 tratamientos que están funcionando. Hay buenos datos que demuestran eso, pero bueno, por eso es tan importante saber en qué momento uno está de la enfermedad. Y ese es el riesgo, que si se saturan los sistemas o las camas en los hospitales y la gente se queda en la casa con la neumonía, cuando llega después al hospital, si es que tiene la chance, ya es tarde. Claro. O sea, ya te perdiste 2 tratamientos que sabemos que funcionan. Y entonces ahí ya no te queda otra que corticoides, antibióticos y anticoagulantes, pero te perdiste esas 2 chances de entrada. Es fundamental hacer un tratamiento agresivo a los tiempos iniciales de la enfermedad. Perdóname, ¿y están disponibles? ¿Se utilizan habitualmente? Sí. El plasma sí está disponible. El tema es que hay una falta tremenda, por eso son las campañas de la gente para que vaya a donar. Eso es muy importante. Inclusive el que tuvo COVID y se da la primera dosis de cualquiera de las vacunas, ese es apto para ir a donar. Ese es un estudio que hicimos nosotros, la universidad, y lo que hemos visto que el que tuvo COVID, cuando se da la primera dosis, tiene cantidades de anticuerpos muy altos y superiores a los que reciben las 2 dosis y no tuvieron COVID. Entonces eso es muy importante, que no solo donen los que estuvieron enfermos, sino que los que estuvieron enfermos y recibieron una dosis al menos de la vacuna. Plasma hay disponible, está accesible para instituciones públicas y privadas, pero el suero equino no. El suero equino solo está disponible en hospitales públicos, en privados no, lo tienen que comprar. Guillermo, este fenómeno que se está detectando los infectólogos, que muchos lo plantean, es que hay mayor cantidad de contagios en jóvenes que en personas adultos mayores. ¿Esto tiene que ver con las características de las variantes del coronavirus, las nuevas, o porque ha avanzado de alguna manera el plan de vacunación? Sí, yo la primera la descartaría. Yo hasta ahora nunca he visto que una variante contagie o afecte más un
adulto mayor que un joven. Obviamente, si ese adulto mayor tiene distintos factores de riesgo, sí, se va a contagiar más. O sea, ahí se suma la edad, si tiene una diabetes, una hipertensión, o si tiene, bueno, básicamente eso, o obesidad. Ahora, si a alguien menor de 60 tiene esos factores de riesgo, también se va a contagiar. O sea que no es exclusivamente dependiente de la edad. Pero yo creo que principalmente hoy se estuvieron mostrando unas curvas donde se muestra cómo baja el porcentaje de internados mayores de 70 años y aumentó el porcentaje de menores de 50. O sea, hay mucha más gente joven internada en terapia que adultos. Y eso pueden ser dos factores. Uno, el que dijiste vos, la vacunación. Porque prácticamente están todos vacunados los mayores de 65, 70. Y el otro es que se cuidan más. Están más en la casa, están cumpliendo mejor las medidas. Entonces, esos dos factores es lo que están mostrando. Lo mismo, por ejemplo, que pasó en Brasil. En Brasil bajó la edad promedio de fallecidos. Y bueno, acá eso seguramente ya lo vamos a ver en breve. Y eso también te trae otro problema, que una persona más joven internada en terapia tiene mayor resistencia, mayor resto para resistir, claro, sí. Y va a estar más tiempo ocupándote la cama, exacto. Claro, exactamente. Claro. Y eso hace que sea más dificultoso tener camas libres también, ¿no? Si no bajan los contagios, claro. Sí. Exactamente. Es una variable, es una de las variables que ustedes miran o que se mira para analizar si hay que ir hacia más restricciones o no. No solo son la cantidad de contagios, sino son las camas de terapia disponibles, ¿no? Es que el problema hoy en día, lo que te va a definir la gravedad es la cantidad de camas, porque eso impacta directamente en los fallecidos. O sea, la curva de fallecidos lo que te está mostrando es la situación en los hospitales. Y la curva de contagio te está mostrando lo que pasa en la calle. Claro. Entonces acá el problema, vos podés tener todos los que quieras contagiados. Si vos tuvieras un buen sistema hospitalario que te permite atender como corresponde a aquel contagiado que hace una neumonía moderada o severa. Sí. Pero esa no es la situación ni acá ni en países desarrollados inclusive. Claro, incluso ayer escuchaba que el sistema sanitario de Santa Fe estaba pidiendo la posibilidad de trasladar enfermos a Córdoba, ¿no? Digamos, en ese nivel estamos, ¿no? En un nivel muy preocupante, muy grave. Sí, porque toda esa zona de Santa Fe está toda ya colapsada, no hay más camas. Claro. Pero en Córdoba va a pasar exactamente lo mismo, sin necesidad de recibir gente de otros lugares. Pero ahí ya no te queda margen. Cuando llegas a ese punto ya no te queda margen, y por eso era que insistíamos nosotros, y bueno, lo han escuchado a Kreplak y a Goyan y a Kicillof, que debía haberse ido a fase 1 mucho antes. Y bueno, la razón es esa. O sea, nosotros nos muestran los números, cómo viene todo lo que vos decías recién, los distintos parámetros que uno analiza para ver cómo está la situación, y además los podés proyectar en el tiempo. Entonces lo que estábamos viendo, que esos modelos de proyección se estaban adelantando una semana a 10 días. O sea, lo que vos decías, voy a tener un porcentaje de ocupación de camas, suponete un 80% para fines de mayo, bueno, lo estábamos viendo la primera semana de mayo, por darte un ejemplo. Eso pasó en abril. En abril fue exactamente así, por lo cual eso es un marcador de que las curvas están cambiando en forma exponencial. Ni siquiera los modelos predictivos responden a lo que ocurre en la calle. Entonces eso es lo que te marca la gravedad de la situación. Bueno, Guillermo, te agradecemos muchísimo el contacto, ha sido un gusto charlar contigo, muy didáctico, muy claro. Sí, muy amable. Así que bueno, quizá te volvamos a molestar un poquito más adelante, a ver cómo sigue esta etapa de ahora de confinamiento que ha dispuesto el gobierno nacional, y ver, ojalá que la situación empiece a mejorar un poco. Sí, bueno, les agradezco mucho, yo lamento mucho tener que dar noticias tan pesimistas, pero bueno, por lo menos ante esta medida que se tomó ahora, esperemos ver un efecto rápido, un efecto positivo, que la gente se dé cuenta que si uno toma ciertas medidas, uno puede controlarlo, como pasa en otros países. Sí. Pero bueno, con todo gusto, cuando quieran volver a contactarme, estoy a disposición. Bueno, gracias Guillermo, un abrazo. Gracias. Muy bien, gracias. Bueno, pasó Guillermo Docena, investigador del CONICET y además integrante del comité de expertos que asesora al gobierno